Bueno, estamos aquí, como ya se ha dicho, para hablar de la evangelización, de la que yo llamo la segunda evangelización, la maravillosa, ese episodio único, increíble, absolutamente fabuloso, que es lo que fue la evangelización por parte de los misioneros españoles de América, la que, como digo, llamo la segunda evangelización de la historia. Evidentemente, la primera evangelización de la historia es la de Europa. Europa, yo no sé si se han fijado ustedes, es un continente sin límites. Tiene límites al sur, pero no los tiene al norte. Europa viene única y exclusivamente definida por su condición cristiana. De no haber una religión en el sur de ese gran continente euroasiático que se llama cristianismo, Europa no existiría. Europa sería simplemente lo que verdaderamente es el continente euroasiático. A la altura de los montes Urales se establece una frontera que es casi más ficticia que real, que es la que marca la diferencia que existe entre una parte del continente que profesa el cristianismo y otra parte de ese gigantesco continente que no profesa mayoritariamente el cristianismo. Esto es único de Europa. Todos los demás continentes están perfectamente marcados. Australia, Oceanía, África, Asia, América. Asia no, Asia tiene esta península cristiana, que es precisamente la península europea. Por lo tanto, estamos hablando de lo que es la primera cristianización, la europea. La europea, la cristianización europea va a pasar por tres grandes fases, podemos decir así. Primero, una cristianización inicial de abajo arriba, es la que llevan a cabo los apóstoles, los primeros padres, a base de convertir persona a persona y conseguir que se hagan cristianos. En un segundo momento, esa cristianización, esa evangelización europea asciende a la cúspide del poder y lo que se cristianiza ya es directamente al emperador. Es el caso del emperador Constantino, es el caso del emperador Teodosio, por cierto, español, los dos grandes protagonistas de la evangelización del Imperio Romano, que es una evangelización que ya se hace de arriba a abajo. Se ha conseguido la conversión del emperador y a partir de ese momento se espera que se produzca la conversión de todos los pueblos que dependen de esa jerarquía. Y hay todavía una tercera fase que es la cristianización de la Europa que no forma parte del Imperio Romano, básicamente los pueblos germánicos y los pueblos eslavos. Esto es, por lo tanto, la primera evangelización del mundo, la que se produce en Europa y, en todo caso, si quieren ustedes, en partes de Tierra Santa. Luego viene la segunda evangelización del mundo, que tiene por protagonista a los españoles y que va a representar un hito sin precedentes en lo que es la evangelización del mundo. Hoy día, 2/3 partes de los católicos que en el mundo están prácticamente en América. Tendremos ocasión de ver, porque voy a concluir con ese tema, que España es responsable de prácticamente las 2/3 partes de los católicos que existen en el mundo al día de hoy. Todo esto desde una perspectiva muy amplia de la historia universal. Si nos ceñimos a lo que es nuestra historia española, entonces tendríamos que hablar de la evangelización americana como la tercera evangelización. La primera sería la que se intenta con los judíos, la segunda sería la que se intenta con los musulmanes, la tercera sería la que se intenta y se consigue con los indígenas americanos. Cada una de ellas con características completamente diferentes. El concepto que los evangelizadores, los misioneros españoles van a tener de cada uno de estos pueblos en cada momento de la historia va a ser completamente diferente y eso va a condicionar completamente cómo va a ser esa evangelización. A los judíos se les va a mirar como el pueblo que no aceptó el mensaje. Tuvo la ocasión de conocerlo, tuvo la ocasión de recibirlo, de aceptarlo, pero sin embargo no lo hizo. A los musulmanes se les va a contemplar como los renegados, los que estaban ya en el mensaje y sin embargo se salieron de él en pos de un profeta que no es otro que el profeta Mahoma. Y a los indígenas se les va a considerar de una manera completamente diferente. Se les va a considerar como menores de edad en la fe. No participan de ninguna de las características de las que habían participado los otros dos grupos religiosos con los que se va a encontrar la España cristiana a lo largo de la historia. Menores de edad en la fe. Esto va a condicionar
toda la evangelización española en América, llevando a cabo un tipo de evangelización que es absolutamente novedosa y absolutamente innovador. Y, si me permiten ustedes la palabra, aunque redundante, absolutamente cristiana. Es la evangelización por antonomasia, la que van a hacer los españoles precisamente en América. Vamos a empezar por dar respuesta a la primera de las preguntas que se nos plantea cuando hablamos de la evangelización española. ¿Los españoles están en América por el oro o están por la evangelización? Es la clásica respuesta, la clásica pregunta que se nos va a hacer en todo momento y a la que muchas veces nos vamos a quedar sin respuesta que poder ofrecer. Pues bien, voy a establecer lo que es la tesis de mi charla en estos momentos. Los españoles están principalmente por la evangelización. Están por el oro, desde luego que lo están por el dominio, están por el poder, pero están sobre todo por la evangelización. Y esto se puede demostrar muy fácilmente, no es tan difícil de demostrar. Nos quedamos sin palabras, pero es muy fácil de demostrar. El oro en América no aparece hasta 1545, y cuando digo el oro, quiero decir la plata, porque oro apareció muy poco. En todo el siglo XVII, 160 toneladas de oro vinieron a España durante todo el siglo. No es nada. Para que se hagan ustedes una idea, lo que sale de España hacia Moscú en el año 1936 son 510 toneladas de oro. Pues bien, en todo el siglo XVII, de América a España solo vienen 160 toneladas de oro. Lo que apareció es plata, y mucha plata. Pero aparece en 1545. España ha descubierto América en 1492. Hasta 1545, medio siglo después, más de medio siglo después, no aparece ningún yacimiento significativo de metal que justifique la presencia española en América. ¿Por qué están los españoles en América entonces? Porque una visionaria, una iluminada de la historia, llamada Isabel la Católica, vio la ocasión propicia de llenar los cielos de nuevos cristianos. Durante medio siglo España está en América en pago de nada. Es verdad que en 1545 vendrá el premio. ¿Y qué premio? Porque se llega a decir que efectivamente el yacimiento del Potosí, en Bolivia, va a dotar, va a proveer hasta el 70% de la plata que circulaba en el mundo y va a hacer posible ese proceso maravilloso del que ya se ha hablado aquí, y que os animo a conocer porque hay un documental maravilloso, que es el de la primera globalización, la primera vez que los productos asiáticos se pueden comerciar en América y en Europa, que los productos americanos se pueden comerciar en Asia y en Europa, y que los productos europeos se comercian en Asia y en América. La primera globalización hecha posible gracias precisamente a esos yacimientos metalíferos que van a aparecer en América. Pero a partir de 1545, medio siglo estuvo perseverando España allí a cambio de nada, y desde luego lo que fue la función original de esta misión española en el mundo no se va a abandonar porque aparezca metal. Digamos que se va a mejorar y se va a complementar con otras misiones y con otras funciones, pero no se va a abandonar. La tarea de la evangelización española en América va a ser permanente hasta el último momento en que España permanece en aquel continente. Y me voy a referir mucho a América, pero voy a hacer mal, porque en realidad lo que hace España en este periodo histórico, que va de 1492 al 1820, no es descubrir América. América es solamente uno más de los descubrimientos que hace España en este periodo histórico. Es descubrir medio mundo, es descubrir y evangelizar y colonizar el 57% del mundo. Todo aquello que va desde el meridiano 28 oeste, que pasa por las Canarias, hasta el meridiano 128 este, que pasa por las Molucas. Todo esto completa una entera semiesfera terrestre, más de una semiesfera terrestre. Esto fue el auténtico alcance del poderío español en esta época, donde el descubrimiento de América, si lo piensan ustedes un poco bien, no fue sino un obstáculo. América, en esta misión que se plantea España desde el principio, de llegar a las costas orientales de Asia, y no va a parar hasta conseguirlo, América en esta misión española
que dura del 1492 al 1820, es solo un obstáculo. Es un obstáculo que hay que superar. Muchas son las potencias que llegaron a América, muchas, y no se quedaron, no hicieron nada por permanecer, no hicieron nada por conocer a sus moradores, no hicieron nada por evangelizarlos, no hicieron nada ni siquiera por explotar aquellas tierras que se presentaban como muy pobres, porque así lo eran. La riqueza no es algo que preexiste, la riqueza es algo que hay que conseguir. De nada vale un yacimiento de plata si no se encuentra y no se explora y no se extrae. De nada vale. Podemos estar en estos momentos montados sobre un yacimiento de plata, de oro o de diamantes. No lo sabemos, esto no aporta riqueza. Si un buen día excaváramos en esta sala y los encontráramos, entonces habría riqueza. De nada vale. El continente americano se presenta a los ojos de los europeos como un continente muy pobre y muy problemático. Son muchas las potencias que intentaron llegar a América y no lo consiguieron, y tardaron mucho en conseguirlo. Por ejemplo, Portugal. Se dice que Portugal descubrió Brasil, ¿verdad? Pero no, Portugal no descubrió Brasil. Brasil lo descubren marinos españoles, con nombre y apellido. Se llaman Vicente Yáñez Pinzón y se llama Antonio de Lepe, los cuales llegan los dos 3 meses antes a Brasil de que lo haga el portugués al que se reputa el descubrimiento, Álvarez Cabral. ¿Cuándo vuelven los portugueses a Brasil? ¿Cuándo vuelven los portugueses a Brasil? 30 años después. Álvarez Cabral hace el descubrimiento, por cierto, de una manera casual. Él en realidad se estaba dirigiendo a las Molucas, lo que pasa es que una corriente de aire le lleva inexorablemente hacia América y acaba en Brasil. Da cuenta del descubrimiento que se ha hecho en América. Aquellas tierras corresponden a Portugal por el Tratado de Tordesillas, pero los portugueses se muestran absolutamente desinteresados por el Brasil. Solo en 1530, cuando ya se ha resuelto en la otra parte del mundo la cuestión de las Molucas, que es donde están las especias, que es donde está el dinero, que es donde está la riqueza, que es donde están los grandes beneficios, cuestión que se resuelve en 1529 gracias al Tratado de Zaragoza, solo en ese momento los portugueses se acuerdan de que hubo un marino llamado Álvarez Cabral que tocó tierra en la otra parte del mundo, en un lugar que los españoles vienen llamando Brasil. Es increíble, esto es así. 30 años, por lo tanto, tardó Portugal en interesarse por América. España se interesa desde el primer momento. Al primer viaje de Colón viene el segundo. Sucede el segundo, a continuación el tercero, el cuarto, miles de viajes que se llaman viajes menores, Hernán Cortés, Pizarro, tantos exploradores. España se interesa desde el momento, se interesa en los territorios, se interesa en sus posibles riquezas, se interesa en sus personas, se interesa en la evangelización de las personas. Inglaterra llega por primera vez a América en 1494, un viaje de un marino que luego trabajará para España llamado Caboto. ¿Cuándo finalmente Inglaterra pone por fin pie en América? 1620, siglo y medio después prácticamente, siglo y medio después. Durante siglo y medio Inglaterra pudo estar en América, sabía cómo llegar y se desinteresó completamente. Lo mismo las otras potencias navales que existían en la historia, Holanda, Suecia, colonias, Massachusetts, Nueva York, todas estas colonias, todas estas ciudades. Por lo tanto, cosas que damos por obvias, porque tienen que ser así, no, se llega a una tierra y se conquista, y se domina, y se gobierna, y se trae oro. No, eso no es así, todo eso hay que hacerlo. Lo primero que hay que hacer es efectivamente expresar un interés por aquello que se ha descubierto. ¿Cuántas son las cosas que se han descubierto a lo largo de la historia por las que no se ha expresado ningún interés? He dado 2 ejemplos, el caso portugués y el caso inglés. Los dos tenían los medios y los conocimientos para haber explorado América, para haber explotado América y para haber evangelizado a las personas que habitaban en esos territorios. No lo hicieron, lo hizo España, y lo hizo España. Ya está. Esto no es lo normal, no es lo natural, no va de sui, no cae de esta manera. Hay que hacerlo, hay que tomar esta decisión. El Imperio Español, hago algunos precedentes y luego entraremos propiamente en lo que es la evangelización española, no se desesperen ustedes que vamos a llegar. El Imperio Español tiene un antecedente importante que tenemos que conocer, que es el Imperio Portugués. Los portugueses nos sacan 2 siglos y medio de ventaja en esta aventura de explorar el mundo. En 1249 termina su reconquista
y se desentienden completamente de ella. Piensan que la reconquista, que lo que queda de reconquista en España, es cosa de los castellanos, y ellos se lanzan a la mar. Van a ir investigando las costas africanas hasta llegar al sur de todas ellas, en el Cabo de Buena Esperanza, cosa que hará Bartolomé Díaz, lo van a doblar, cosa que hará Vasco da Gama, que explorará también la costa oriental de África, en un momento dado arrampla hacia Asia, supera la India, y llegan a las Molucas, el oscuro objeto del deseo. Las Molucas era el objetivo de todas estas exploraciones. Desde 1453, con la toma de Constantinopla por los turcos, la ruta de la seda ha quedado cerrada. No cabe ya caminar ni andar ni hacia la China para traer todos los grandes productos de los que la China provee. La seda, la porcelana, las especias, es necesario encontrar nuevas rutas. Esta es la labor a la que se ponen los portugueses desde 1249. Fíjense ustedes que son las mismas cifras que las que componen lo que luego será el final de la Reconquista española, 1492. Es decir, la aventura que España empieza en 1492 la han empezado los portugueses en 1249, 2 siglos y medio de ventaja. ¿Qué han hecho los portugueses, que son el antecedente más próximo que vamos a tener los españoles para establecer un modelo de nuestra colonización y evangelización de nuevas tierras? ¿Qué es lo que han hecho los portugueses? Establecer bases comerciales en las costas africanas, capturar negros y venderlos como esclavos. El menor interés en las poblaciones existentes en África, como no sea para proveer los mercados europeos de esclavos. Y ni siquiera es un tema que lleven a cabo directamente ellos, porque la captura de esclavos, y esto tampoco se dice, pero es la realidad, la hacen los propios caciques negros. Lo único que hacen los portugueses es llegar a los puertos, comprar los negros capturados, llevárselos a Europa y venderlos. Esto es así, señores. Esto es así, nos guste o no nos guste. Tenemos que empezar a leer la historia como fue. Ni portugueses, ni holandeses, ni ingleses, ni franceses perdieron el tiempo en una labor tan hortera como la de capturar esclavos negros. Eso lo dejaban a los propios caciques negros. Ellos los compraban y los vendían haciendo pingües beneficios. Como ven ustedes, el modelo español de ocupación de América, que vendrá a continuación, es completamente diferente. Para empezar, no solo se establecen ciudades en la costa, se van a establecer en todo el territorio. Se va a mostrar interesada España en todo el territorio, en su exploración, se va a interesar en sus poblaciones, y no solo se va a interesar en sus poblaciones, sino que le va a dar aquello que los españoles estimamos por mejor, que es la religión cristiana. Lo mejor que tenemos os lo vamos a dar. Las potencias anteriores y posteriores a España, ¿tuvieron ese acto de generosidad? En absoluto. En absoluto. Se desinteresaron completamente. La colonización inglesa, la colonización portuguesa, la colonización holandesa se limita a establecer bases comerciales en la costa para mejorar sus condiciones comerciales. Nulo interés sobre el interior de los territorios, nulo interés sobre las poblaciones de esos territorios, nulo interés por aportar nada a esas poblaciones y mucho menos la religión cristiana. ¿Ven? Esto debe quedar claro, es decir, el modelo español de implantación en América es un modelo absolutamente novedoso, absolutamente nuevo, que se interesa por la población. Tenemos ya, bueno, pues efectivamente en 1492 llega Cristóbal Colón a las islas, a lo que es la América insular, pues Cuba, la Española, Jamaica, Puerto Rico, y en fin, y tantas islas como hay en el Caribe, y aparecen por fin los 2 primeros bautizados, los 2 primeros americanos que son cristianos, que son 2 indios que se trae Colón de América en su primer viaje y que reciben cristianizados el nombre de Pedro y de Cristóbal. Luego vendrá el segundo viaje de Colón, que es importantísimo a los efectos que nos ocupa, porque se van a enfrentar 2 modelos completamente diferentes de evangelización y de ocupación del territorio. Cristóbal Colón, que será portugués o no lo será, sin embargo, participa completamente del concepto portugués de explotación de un territorio. Y lo que hace en ese segundo viaje es traer
esclavos. Nada menos que 600 esclavos traerá Colón de ese viaje. Enterada la reina Isabel, se produce la absoluta y total indignación, hasta tal punto que la reina Isabel buscará esos esclavos que había traído Cristóbal Colón y que están esparcidos ya por toda la geografía española, para recomprarlos y a su coste reenviarlos a América. Porque desde el primer momento la reina Isabel la Católica concibe que aquellas personas que pueblan América no son esclavos, son súbditos de ella, le pertenecen a ella, que es el mejor estatus que en ese momento podía tener un ser humano. Estamos terminando el feudalismo, donde una persona pertenece a un señor que a su vez rinde vasallaje a otro señor, que a su vez rinde vasallaje a otro, y finalmente al rey. No, los indígenas son propiedad directa de la reina católica. Hay un momento crítico en esta historia, como digo, el enfrentamiento de modelos de evangelización en el segundo viaje de Colón. El segundo momento crítico de esta historia es el famoso codicilo del testamento de la reina católica, que no tengo más remedio que leerles a ustedes por lo maravilloso que es y por lo que va a representar en la historia. Va a representar un antes y un después en la historia de la ocupación de los territorios y va a marcar a fuego lo que van a ser las líneas programáticas de la política exterior española durante nada menos que 3 siglos. Esto es algo también absolutamente inverosímil. No ha habido un rey capaz, no ha habido un gobernante en toda la historia capaz, en un solo documento, de marcar a fuego las líneas de una política exterior para 3 siglos. Esto es impresionante. Lo que dicta aquí Isabel la Católica no va a ser contradecido en ningún momento, contradecido, no va a ser contradicho en ningún momento a lo largo de la historia de la presencia española en América. Dice la reina católica: de procurar convertir a los pueblos a nuestra santa fe católica, a enviar a las dichas islas e tierra firme del mar océano perlados, vale decir obispos, e clérigos, e otras personas doctas e temerosas de Dios, para instruir los vecinos e moradores de ellas en la fe católica. Esto es la evangelización de España en América, marcada ya en este codicilo de la reina católica. A les enseñar y doctrinar buenas costumbres, esto es la colonización española. Esto es enseñarles oficios, es enseñarles nuevas artes, la agricultura, la ganadería. En definitiva, llevarles en 2 generaciones, como digo tantas veces en mi programa, del neolítico al renacimiento. Un proceso que a los europeos les había costado 7.000 enteros años. Un proceso que en América se va a abarcar en solo 2 generaciones, gracias también a la labor de los misioneros españoles. Y poner en ello la diligencia debida. Suplico al rey, mi señor, que no consienta que los indios vecinos e moradores en las dichas Indias e tierra firma, ganadas e por ganar, reciban agravio alguno en sus personas e bienes. Esto es convertirlos en súbditos, súbditos de su Real Majestad, en perfecta situación de igualdad con cualquier otro súbdito de la península, con cualquier otro súbdito de los reyes de España. Esto es impresionante, esto no se le ha ocurrido a nadie más, ni a holandeses, ni a ingleses, ni a franceses, ni a portugueses, que concebían a las personas que moraban en los territorios que conquistaban como casi como animales, como algo distinto de lo que es el ser humano en Europa. Mas mando que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien. Es decir, los reyes de España como avales y padrinos de la condición de los indígenas en América, responsables de restituirles en el mal que se les haya hecho, como de hecho hará la reina Isabel la Católica cuando rescata estos 600 esclavos y los devuelve a su lugar de origen bajo su propio pecunio. Bueno, a partir de este momento pues empiezan a suceder cosas que producen el avance de esta evangelización española en América. Tenemos, por ejemplo, al 5º gobernador de la Española, Francisco Fernández de Bobadilla, que por cierto es el mismo que se va a traer a Colón encadenado a España por las muchas faltas que estaba realizando en las nuevas tierras conquistadas, entre otras la de esclavizar a los indios,
pero no solo eso, malversaciones de fondos, maltrato de los propios españoles. Este Francisco Fernández de Bobadilla ya lleva a algunos frailes a América. Por cierto, los primeros frailes que llegan a América van también en la segunda expedición de Colón. La misma que se vino con 600 esclavos es la que está llevando sacerdotes a América. Nicolás de Obando nos consta que en 1502 lleva 17 franciscanos a las tierras que se han descubierto. Se estima que la población americana, pero es muy poco decir, realmente no hay un estudio serio ni definitivo, pero se estima que la población americana en aquel momento en que llegan los españoles pudiera ascender a unos 15 millones de habitantes, todo el continente. Para que se hagan ustedes una idea, sería el doble de los que había en España, 7 millones de habitantes. Y la evangelización va a ser bastante rápida, hasta el punto de que hay un fraile que deja un escrito en Nueva España, en lo que es México, diciendo que durante 15 años ha conseguido la conversión de 9 millones de indígenas. Se trata obviamente de una exageración, pero lo que esta exageración sí nos revela es que esta evangelización que lleva a cabo España en las nuevas tierras, en el Nuevo Mundo, es bastante rápida y acelerada. La evangelización la va a realizar España en el Nuevo Mundo por delegación papal, es decir, la Iglesia como tal institución, no se va a implicar en América. Lo que va a hacer es una delegación. Va a delegar en los reyes de España la cristianización y la evangelización de las nuevas tierras. ¿Esto qué implica? Pues implica que es España la que divide, la que realiza la nueva administración eclesiástica en América. Implica que es España la que manda los misioneros, implica que es España la que redacta los documentos con los que se va a llevar a cabo la evangelización, implica que España construye iglesias y España construye catedrales. Implica incluso que España tiene el derecho de proponer obispos. Aquí sí decide la Iglesia, pero a propuesta de los reyes españoles. Esto es parte de lo que se llama en general el patronato real. A cambio de todo esto, la evangelización la costea única y exclusivamente España. Son muchas las bulas, que no me voy a detener en leerles a ustedes, en los que se marca esta característica esencial de lo que es la evangelización española en América. Se puede hablar propiamente de una evangelización española realizada por los españoles por delegación papal. Otro tema no poco interesante, que además ha salido a la luz en tiempos bien recientes. ¿Cuál fue la lengua en la que se produjo esta evangelización? Si yo hiciera aquí una encuesta, bueno, ustedes ya, lógicamente, están mosqueados cuando ha hecho la pregunta, esto es una pregunta trampa. Pero, en fin, si yo no lo hubiera planteado de esta manera, pues ustedes habrían dicho todos, el 100%, que se trata de la lengua española, claro, lo primero que se hace es enseñar a los indios español y a continuación se les cristianiza en español. Cuando los españoles abandonan América, abandonan el escenario en 1820, está calculado que no más de un 25% de los indígenas son capaces de desenvolverse en español. Los indígenas han seguido hablando su lengua. La evangelización se ha producido en la lengua de los indígenas. A los pocos indígenas a los que se enseñó español, que fueron siempre, y está escrito, los más capacitados, se buscaba a los más capacitados para aprender el español y se les enseñaba, era única y exclusivamente para que ayudaran a los misioneros a aprender las lenguas locales. Así que lenguas como el náhuatl en México, el quechua en Perú, el aymara, el guaraní en Paraguay, que todavía se habla y con muchísima fluidez, efectivamente. Todas estas lenguas terminarán convertidas en lenguas francas americanas, gracias precisamente a los españoles. Lo que van a hacer los españoles, más que imponer el español, los misioneros españoles, las personas que están allí de nacionalidad española, más que imponer el español, va a ser imponer una serie de lenguas francas que les sirvan a muchos indios para entenderse entre sí. Hasta tal punto que en las 30 universidades que España va a abrir en América, por cierto, Portugal no abrió ninguna, Inglaterra abrirá 9, en las 30 universidades que España va a abrir en América, en muchas de ellas existe una facultad dedicada única y exclusivamente a la lengua local, facultad que emitía certificados que necesitaban poseer los misioneros que se dedicaban a la evangelización
de los indígenas. Por lo tanto, la lengua de la evangelización no fue el español, fueron las lenguas locales, fueron las lenguas indígenas. Son los españoles los que van a escribir las gramáticas de las lenguas indígenas, hasta 600 gramáticas escribieron los españoles de las lenguas indígenas. Las lenguas indígenas tienen gramática mucho antes que muchas lenguas europeas importantísimas. El ruso prácticamente tiene gramática después de cualquier lengua local americana. La segunda gramática de una lengua moderna que existe en la historia es la del náhuatl. La primera es la del español, que la escribe precisamente Antonio de Nebrija, de quien hemos celebrado el año pasado, 5º centenario de su nacimiento. En 1492 escribe la primera gramática de una lengua moderna, que es la del castellano, la del español. La segunda gramática de la historia del mundo, que tiene la segunda lengua del mundo que tiene gramática propia, va a ser el náhuatl. No solo esto, sino que el náhuatl todavía tendrá una segunda gramática, hechas las dos por misioneros. El náhuatl es la primera lengua del mundo que tiene dos gramáticas, incluso por delante del español. 600 gramáticas van a escribir los misioneros españoles. Los catecismos, la Biblia, los sermonarios, todo esto se va a escribir en las lenguas locales. Por cierto, es interesante que sepan ustedes que la primera evangelización, antes de que sea posible ningún tipo de contacto lingüístico en cualquier lengua, va a tener lugar a través de unos catecismos muy bonitos que tienen el nombre de testerianos, hechos a base de dibujos. Se llaman testerianos porque uno de los primeros que realizó uno de estos catecismos es Fray Jacobo Testera. ¿Qué dice, por ejemplo, Carlos I sobre este tema de la imposición de la lengua española a los indígenas americanos? Pues va a decir lo siguiente: que donde fuere posible se pongan escuelas de lengua castellana para que aprendan los indios, que enseñen a los que voluntariamente la quisieren aprender, como les sea de menos molestia y sin coste alguno. Felipe II, no parece conveniente forzar a los indígenas a abandonar su lengua natural. Solo habrá que disponer de unos maestros para los que quieran aprender voluntariamente nuestro idioma, así en femenino. Son también los misioneros los que van a salvar la cultura indígena. Todos sus conocimientos van a ser utilizados, van a ser utilizables gracias una vez más a los misioneros españoles, que van a escribir los tratados de la poca medicina que se llevaba a cabo en América, de cómo se alimentaban, de todas las pericias que eran capaces de llevar a aquellos americanos a la práctica en aquel momento. Son también misioneros españoles los que van a escribir la historia de esos pueblos. Si hoy sabremos algo de aztecas, de tlaxcaltecas, de incas y de tantas tribus como en América son, es gracias precisamente a la labor de los misioneros españoles. Si no, se nos habría escapado la historia americana. Solo seríamos capaces de acceder a ella a través de sus reminiscencias arqueológicas. Si hay un texto escrito que sirve para contarnos la historia americana, van a ser todos ellos escritos por misioneros españoles. ¿Cuáles son las características de esta evangelización? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Características de la evangelización española. Como ya he dicho, se trata a los indígenas como menores de edad en la fe. Por lo tanto, no están obligados a nada. Es más, la famosa Inquisición, que estuvo vigente en América nada menos que 3 siglos, solo ajustició a un indígena, solo juzgó a un indígena. Cuando se produce este episodio de juicio y ejecución del indígena, se produce tal escándalo en América, entre indígenas y españoles, que la Inquisición no volverá a poner la mano sobre un solo indígena. La Inquisición española, en 3 siglos y 25 años, en 3 siglos que tiene de vigencia en América, solo va a ajusticiar a 50 personas. Y todos y ninguno de ellos, salvo uno, es indígena. Los demás son algunos españoles y la mayoría piratas holandeses, ingleses, que eran ajusticiados en su condición de protestantes. Esta es la labor que lleva a cabo la Inquisición en América, la terrible, la malhadada Inquisición, que es la expresión del tribunal malvado por antonomasia en toda la historia de la humanidad. En 300 años, 40 ajusticiados,
un ajusticiado cada 10 años, y ninguno de ellos indígena, salvo uno, que propiamente además no es ajusticiado por la Inquisición, es ajusticiado por un obispo en cumplimiento de su función inquisitorial, que es una cosa diferente, pero no nos vamos a detener en estos pormenores. Los misioneros, sobre todo al principio, acceden a los lugares en los que misionan acompañados de los conquistadores, protegidos por los conquistadores, pero desde el primer momento se van a aventurar en estos territorios por su cuenta y riesgo. Van a abandonar toda posible protección de los conquistadores y van a llevar a cabo su propia conquista, algo que es muy evidente en lo que es el final de la presencia española en América, cuando se evangeliza y se coloniza los territorios de los Estados Unidos de Norteamérica, 2/3 de los cuales fueron posesión española. Es decir, 2/3 de los Estados Unidos, yo algunas ideas las recalco mucho para que queden claras, 2/3 de los Estados Unidos fueron propiedad española, fueron colonizados por los españoles, fueron evangelizados por los españoles. Y aquí no hubo conquista militar, aquí solo hubo conquista evangelizadora. Militar hubo muy poquita, prácticamente nada. Es una conquista de la exploración y es una conquista de la evangelización. La conversión va a tener lugar, como decíamos al principio, de arriba abajo. Se accede al cacique y a partir de convertido el cacique se espera que todo el pueblo se convierta. Van a ser rápidas en apariencia, como he dicho. Ya les he hablado a ustedes del fraile que decía que en 15 años se habían convertido 9 millones de mexicanos, pero solo en apariencia, porque lo que van a hacer los indios, a los que les va a costar mucho interiorizar los nuevos conceptos de la religión cristiana, va a ser simplemente incorporar a Jesús a su Olimpo de dioses. Junto a Quetzalcóatl, pues vamos a tener, por ejemplo, a Jesús. Esto es una cosa que incluso también ocurrió en un momento dado en el Imperio Romano, pero no nos vamos a detener en eso. Se recurre, naturalmente, a una de las grandes técnicas de evangelización que los cristianos han utilizado en todo momento, que es el sincretismo, es decir, aprovechar los lugares, las fechas y las costumbres preexistentes para cristianizarlas. De esta manera es más fácil la evangelización que directamente derruyendo todo lo que hay y estableciendo algo nuevo. En todas las fundaciones urbanas que van a llevar a cabo los españoles en América, hasta 700 ciudades, con los miles de caminos que todo esto representa, con las miles de iglesias, escuelas, universidades, edificios, en fin, tantas cosas como puedan ustedes imaginar. En casi todas estas fundaciones urbanas se va a establecer un convento, que va a ser el centro de la vida urbana, donde no solo se va a proceder a la evangelización de los indios, sino también, por ejemplo, van a tener lugar los grandes mercados. Va a ser donde se lleve a cabo incluso una función de banca. Van a ser las escuelas también, van a ser las iglesias. Todo esto van a ser los conventos, algo más que un mero centro de evangelización. Las órdenes misioneras que toman para sí las órdenes religiosas que toman para sí esta función misional van a ser, por este orden que les voy a decir, 5 o 6. La primera, franciscanos y dominicos, son los primeros que se presentan en el escenario. Y eso que el primer sacerdote que va a América es de la orden de los mínimos, que sin embargo no se va a implicar en esta función, pero sí es verdad que el primer sacerdote que va en ese segundo viaje de Colón, que se llama Boil y que es oscense, va a ser de la orden de los mínimos. La tercera orden que se va a implicar es la de los mercedarios, la cuarta los agustinos y los jerónimos, y por fin y por último los jesuitas, que sin embargo llevarán a cabo una importantísima labor de evangelización, pero son los últimos en incorporarse por la sencilla razón de que cuando toda esta aventura comienza, los jesuitas ni siquiera están fundados. Se puede hablar de 3 fases de la evangelización española en América, que sería la primera, es una fase básicamente llevada a cabo por las órdenes religiosas, las que ya les he mencionado. A partir de un determinado momento, en el siglo XVII, XVIII, esta labor que llevan a cabo las órdenes religiosas la toma para sí mismo el clero secular, y al final de la que es la evangelización española de América se va a producir el maravilloso sistema de las misiones, que pueden ustedes contemplar todavía los restos de alguna de ellas, pues tanto en el sur de América como en Norteamérica, en Sudamérica gestionadas principalmente por los jesuitas, en Norteamérica gestionadas principalmente por los franciscanos. Y yo creo que con esto
he terminado mi charla. No, voy a darles un dato que me parece suficientemente importante y que además es con el que prometí terminar esta charla cuando la empezamos. Los españoles son hoy día responsables de 2/3 de los católicos que en el mundo son. Se estima, los cristianos se estima que somos 2.000 millones en el planeta, no estoy hablando de personas más o menos creyentes, más o menos practicantes, estoy hablando de personas culturalmente pertenecientes a un determinado ámbito religioso. 2.000 millones de seres humanos son cristianos. De estos 2.000 millones de seres humanos que son cristianos, 1.200 millones son católicos. De estos 1.200 millones de católicos que en el mundo son, 800 millones están en deuda con España. Algunos de una manera muy directa, es muy fácil de ver en todos aquellos que hablan español. 500 millones de hispanoparlantes que son católicos. A estos podemos añadir 120 millones de filipinos, que por desgracia y por mor de su historia, pues no hablan español, pero están igualmente evangelizados por los españoles, a los cuales podemos añadir 2 millones de católicos en Japón, que también se deben a la obra misional de misioneros españoles y portugueses, y 80 millones de católicos en la China, que también le deben su religión a la acción apostólica y evangelizadora de los españoles. Por lo tanto, aquí tenemos 700 millones de católicos que directamente le deben su religión a España, a lo cual podemos añadir en cifras redondas otros 100 millones de católicos que le deben su religión a los españoles, aunque sea de una manera un poquito más indirecta, a través de lo que fue la lucha española de España contra el Islam y contra el protestantismo en Europa, salvando la condición católica de tantos que lo son en Alemania, en Inglaterra, en Austria, en Francia, y en los Balcanes y en tantos lugares como existen en Europa. Pues con esto he terminado, muchísimas gracias y espero que hayan pasado un ratito agradable y sobre todo que se lleven algunos conocimientos bien consolidados y bien claros. Muchas gracias.